lluvia golpeaba con una insistencia cansina el cristal esmerilado de mi oficina, componiendo una sinfonía monótona que se filtraba en el alma, ya de por sí empapada de gris. Desde mi sillón giratorio, viejo y con el cuero agrietado, contemplaba la calle, un río de asfalto oscuro donde los taxis pasaban como peces de neón, rompiendo el reflejo de los semáforos. La luz de la tarde de Madrid se despedía con un hálito moribundo, ahogada en el manto espeso de nubes bajas, y el aire olía a tierra mojada y a promesas rotas. Había pasado de los 40 sin apenas darme cuenta, y los años se habían grabado en mi rostro no tanto como arrugas, sino como surcos de desilusión. Ricardo Vidal, detective privado. Una etiqueta que sonaba grandilocuente para la realidad de papeles empolvados, facturas pendientes y la constante sospecha de que todo estaba ya perdido antes de empezar. La puerta chirrió con su habitual lamento cuando una figura esbelta y oscura cortó el tenue haz de luz que entraba del pasillo. No necesitó presentarse para que supiera que era ella. Su presencia llenaba el pequeño espacio, ahogando el olor a nicotina rancia y café frío. Vestía un abrigo de cachemir oscuro, impecable a pesar de la inclemencia del tiempo, y su cabello azabache enmarcaba un rostro de facciones aristocráticas, tensas por una preocupación que iba más allá de lo superficial. Sus ojos, del color de un whisky añejo, me observaban con una mezcla de desesperación y cautela, como quien sopesa la última carta en una partida perdida. Ricardo Vidal, dijo. Su voz, aunque baja, tenía la resonancia de un cristal fino. Era melodiosa, pero había un filo oculto en ella, una sugerencia de control férreo. Necesito su ayuda. No pregunté por qué había venido a mí, un tipo que apenas se mantenía a flote, en lugar de a un despacho más pulcro o a la policía. Esas preguntas venían después, cuando el aroma a dinero ya había impregnado el ambiente. Me limité a ofrecerle la silla frente a mi escritorio, una silla igual de incómoda que la mía, solo que la suya no giraba. Ella se sentó con una elegancia innata, como si estuviera posando para un retrato. Su nombre era Elena Cast. Mi hermana, Sofía, ha desaparecido, continuó, y su mirada se perdió un instante en la ventana, en el laberinto de luces que se encendían en la calle. Lleva 3 días, sin dar señales. No contesta al teléfono. Sus amigos no saben nada. Su apartamento está vacío, sin rastro de ella. La historia era común, tan vieja como el oficio. Chicas jóvenes que se esfuman en la inmensidad de la ciudad. Pero algo en la forma en que Elena pronunció las palabras, en la rigidez de su postura, me indicó que no era una desaparición cualquiera. No había histeria, solo una fría determinación. Ha denunciado a la policía, supongo, dije, encendiendo un cigarrillo. El humo se elevó en espiral, formando fantasmas efímeros en el aire cargado. Lo hice. Dicen que es probable que se haya ido por voluntad propia. Sofía siempre ha sido un espíritu libre, algo rebelde, pero yo la conozco. No se iría sin decir nada. Su mandíbula se tensó. No es la primera vez que la policía minimiza lo que le ocurre a una mujer como Sofía. No creo que hagan un esfuerzo real. Esa última frase me golpeó. Una mujer como Sofía. ¿Qué quería decir con eso? Que era demasiado hermosa, demasiado descuidada, demasiado ingenua, o, quizás, demasiado incómoda. No era la primera vez que un cliente me insinuaba que la ley tenía sus propios ciegos. Le pedí detalles. Sofía tenía 23 años, era estudiante de diseño gráfico y trabajaba a tiempo parcial en una galería de arte en el barrio de las Letras. Una vida aparentemente normal, bohemia, rodeada de la vibrante energía del centro. Helena me entregó una foto. Sofía era, en efecto, hermosa, con unos ojos grandes y una sonrisa luminosa que contrastaba con la oscuridad del día. Pero había algo en su mirada, una chispa de desafío, quizás que sugería una naturaleza inquieta. ¿Tenía algún problema? ¿Deudas?
¿Un amante con problemas? ¿Drogas? Le disparé, sin rodeos. Las respuestas a menudo eran sucias, pero casi siempre, la verdad. Helena negó con la cabeza, su expresión inmutable. No que yo sepa. Éramos cercanas, pero Sofía era celosa de su independencia. Sé que a veces salía con gente, digamos, de ambientes que a mí no me gustaban. Gente que busca el placer en los márgenes, pero nada grave. Solo la curiosidad de la juventud. Una frase que siempre me ponía en guardia. Solo la curiosidad de la juventud. La curiosidad mató al gato, o en este caso, a la chica. Helena me dejó un sobreabultado de billetes, un adelanto generoso, suficiente para calmar el apetito de mi casero y el mío por un tiempo. Mientras la veía marcharse, su figura elegante desvaneciéndose en la escalera, un escalofrío me recorrió la espalda, ajeno al frío de la oficina. Tenía la sensación de que esa mujer no me había contado toda la verdad, de que la desaparición de Sofía era una madeja de hilos mucho más enredados de lo que parecía. Y mi instinto, rara vez equivocado, me decía que había algo oscuro y potente detrás de todo, algo que iba a exigirme más que unas cuantas horas de búsqueda. El primer paso fue el apartamento de Sofía, un tercero, sin ascensor en una finca antigua de Malasaña, con un portal que apestaba a basura y a sueños viejos. La puerta no había sido forzada. Dentro, el orden aparente no engañaba a mi olfato entrenado. Había una ausencia de vida, no solo de Sofía. Las plantas se marchitaban. El polvo comenzaba a asentarse sobre los muebles modernos pero baratos. Parecía que la chica se había ido con prisas, pero no de una forma. Ropa limpia colgada en el armario, un cepillo de dientes en el baño, el cargador del móvil conectado. Era como si se hubiera levantado una mañana y en lugar de salir a comprar el pan, se hubiera evaporado. Hablé con los vecinos, unos cuantos ancianos cascarrabias y algunos jóvenes con ojeras permanentes. Nadie había visto ni oído nada. La noche de su desaparición, según Helena, Sofía había ido a una exposición en su galería y luego a una fiesta privada en algún local del centro. Lo último que sabía Helena era que Sofía le había enviado un mensaje de texto sobre las 11 de la noche, diciendo que la fiesta era un rollo y que se iría pronto. Después, el silencio. Mi siguiente parada fue la Galería de Arte, en una callejuela empedrada del barrio de las Letras, cerca de la Plaza de Santa Ana. Era un espacio pequeño, de paredes blancas inmaculadas y focos que realzaban la abstracción de los cuadros. La galerista, una mujer delgada con gafas de pasta y el pelo teñido de un vibrante azul eléctrico, se llamaba Irene. Me recibió con una mezcla de sorpresa y resignación. Conocía a Sofía, claro, una artista en ciernes, dijo, con mucho talento, pero también mucha energía, quizás demasiada para este mundo de vanidad. Le pregunté sobre la fiesta. Irene dudó un instante. Era en un local privado, el Observatorio, cerca de la Gran Vía. Solo por invitación. Sofía fue con unos amigos. No sé quién la organizaba, la verdad. Supongo que los de siempre, gente del mundillo del arte, los jóvenes, los nuevos ricos con ganas de gastar. Su tono era ligeramente despectivo. Los nuevos ricos siempre tenían conexiones, siempre buscaban el siguiente escalón en la pirámide de la diversión. El Observatorio. Ese nombre se me quedó grabado. Un club efímero que aparecía y desaparecía en diferentes ubicaciones, siempre en locales clandestinos o cedidos, siempre con un aire de exclusividad. Solía ser un hervidero de jóvenes adinerados, influencers y artistas emergentes, gente que buscaba algo más que una copa, buscaban experiencias, y a menudo esas experiencias rozaban los límites de la ley. Pasé por el Café Gijón, no para indagar, sino para alimentar mi cinismo con el olor a café quemado y las conversaciones de otros. Sentado en una mesa junto a la ventana, observando a la gente pasar bajo la lluvia que seguía sin cesar, me pregunté qué oscuro secreto guardaba Sofía, qué mundo de sombras había pisado
para desaparecer de esa forma tan limpia. El misterio de la ciudad se condensaba en cada gota de lluvia, en cada reflejo distorsionado. Al día siguiente, la lluvia había dado una tregua, dejando el asfalto brillante y el aire fresco, pero con una humedad pegajosa. Fui a El Observatorio. La dirección que había conseguido era la de un antiguo almacén en una calle secundaria, no lejos de la plaza de Callao. El local estaba cerrado a cal y canto, sin rótulos ni indicaciones. Solo una puerta metálica, fría y anodina. Llamé a un timbre viejo que no parecía funcionar. La desolación era palpable. Mientras estaba allí, un tipo salió de una barbería de al lado. Un hombre joven, con tatuajes en el cuello y una mirada de pocos amigos. Le ofrecí un billete de 20 euros por información sobre el observatorio. Me miró con recelo, pero el billete hizo su trabajo. Ese sitio lo cerraron hace un par de días, dijo, su voz ronca. Vino la policía y la municipal. Redada. Por droga, supongo. Y por licencias, fijo, una redada. Eso era un dato importante. Si Sofía estuvo allí y la policía hizo una redada, deberían tener registros de los asistentes. Me dirigí a la comisaría del distrito. El sargento de guardia era un tipo gordo con un bigote espeso y ojos cansados que ya lo habían visto todo, o al menos eso creía. Me escuchó con desinterés mientras le explicaba que buscaba a Sofía Castillo y que sabía que había estado en el observatorio la noche de la redada. «¿Ah, la Castillo?», masculló, su boca torcida en una mueca de desagrado. «Sí, sí, la encontramos. De hecho, la teníamos fichada». Mi corazón dio un vuelco. «¿La encontraron? ¿Dónde está? ¿Está bien?». El sargento suspiró, encogiéndose de hombros. «Está bien, está en su casa, supongo. La sacamos de la redada, sí. Pero no la retuvimos, no había cargos graves contra ella. Posesión de una pequeña cantidad de éxtasis, pero se le advirtió y se le dejó ir. Conoce a gente influente». Lo último lo dijo casi en un susurro, con un ojo guiñándome de forma apenas perceptible. Una de esas chicas que saben cómo salir de los líos. Salí de la comisaría con una extraña mezcla de alivio y frustración. Sofía estaba viva. Pero, ¿por qué no había contactado a su hermana? ¿Y por qué la policía me había dicho al principio que era una desaparición voluntaria si la habían fichado en una redada? Había algo podrido en Dinamarca y no era el pescado. La referencia a gente influyente no me gustó nada. Era la primera señal de esa red de poder que comenzaba a asomarse. Llamé a Elena. Le conté lo de la redada y que Sofía había sido encontrada, aunque no detenida. Su respuesta me heló. «No, eso no puede ser. Su teléfono sigue sin funcionar. Nadie la ha visto. Si estuviera en casa, lo sabría». Su voz sonaba distante, casi como si estuviera hablando de un fantasma. «La policía miente, Ricardo. O se equivocan. Mi hermana no está». Ahí estaba la primera fisura. La policía daba una versión, Elena otra. ¿Quién mentía? ¿O era todo una verdad a medias? Decidí ir de nuevo al apartamento de Sofía. Quizás había pasado algo desde mi última visita. Esta vez fui más minucioso. Busqué en los lugares más inverosímiles, bajo las alfombras, detrás de los cuadros, y encontré algo. Escondido detrás de un panel suelto en el armario de la cocina, había un pequeño cuaderno de tapas negras. No era un diario, sino más bien un cuaderno de notas desordenadas, dibujos a lápiz, teléfonos garabateados y, lo más interesante, nombres. Nombres de personas, nombres de lugares y fechas. La letra de Sofía, un poco caótica, pero legible. Había referencias a fiestas, a contactos, a entregas y en varias ocasiones la palabra «el jardín». Un nombre en particular se repetía, con insistencia. Romero. Al lado una dirección. Calle de la Bola. Un número. Una calle céntrica. A un paso del Palacio Real. Guardé el cuaderno.
Esto no era el diario de una estudiante bohemia. Esto era una agenda, un registro, quizá de operaciones, o al menos de un submundo que Sofía había frecuentado con asiduidad. El jardín sonaba club o local de alterne. Romero, a un contacto, quizás el que se encargaba de las entregas. La dirección en la calle de la Bola era un edificio señorial, con un portal de madera tallada y un aire de antigüedad que contrastaba con los grafitis de las calles adyacentes. El nombre Romero no aparecía en el portero automático. Decidí esperar. La paciencia es una de las pocas virtudes que un detective puede permitirse, y la mía era infinita cuando el dinero y la intriga se mezclaban. Esperé hasta el anochecer, disimulado en la entrada de una tienda cerrada. La calle se llenó de la vida nocturna que brota en el centro de Madrid. Familias que salían a cenar, parejas de paseo, grupos de jóvenes que buscaban la siguiente aventura. Y entonces lo vi. Un hombre joven, alto, con el pelo engominado hacia atrás y un traje de corte impecable, salió del portal de la calle de la Bola. Llevaba en la mano un maletín de cuero oscuro. Su forma de moverse era arrogante, segura, como si la calle le perteneciera. Miró a ambos lados con una precaución que no encajaba con su aire de suficiencia. Este tenía que ser Romero. Lo seguí. La persecución me llevó por las calles estrechas y laberínticas del Madrid de los Austrias, bajo las luces tenues de los faroles que apenas disipaban las sombras. Cruzamos la Plaza Mayor, ahora un mosaico de turistas y artistas callejeros, y luego nos adentramos en el dédalo de callejones que desembocaban en la Puerta del Sol. Romero se movía con un propósito, con la frialdad de quien está acostumbrado a los tejemanejes nocturnos. Finalmente, Romero entró en un bar de copas en el barrio de las Letras, cerca de la calle Lope de Vega. El local, llamado El Refugio, era oscuro, con paredes de ladrillo visto y una barra de madera pulida. Música jazz a bajo volumen, el murmullo de las conversaciones y el tintineo de los vasos. Un ambiente propicio para los negocios turbios. Lo seguí al interior y me senté en la barra, pidiendo un whisky. Observé. Romero se sentó en un reservado al fondo, donde la luz era casi inexistente. Poco después, un hombre mayor, corpulento, con un reloj de oro macizo en la muñeca y una expresión de hastío, se unió a él. Hablaron en voz baja, sus siluetas apenas discernibles en la penumbra. El maletín de Romero pasó discretamente de su regazo al del hombre mayor. Un intercambio rápido, casi invisible. Luego, el hombre mayor se levantó sin despedirse y salió del... Romero se quedó un rato más, bebiendo una copa, su mirada fría escrutando el local. Lo vi encender un cigarrillo y en el resplandor de la llama vislumbré una cicatriz pálida que le cruzaba la ceja derecha. Salí del bar antes que Romero. No quería que me viera. La escena me dejó un regusto amargo. Dinero cambiando de manos en la oscuridad. Un maletín. La frialdad de los implicados. Era la mecánica clásica del crimen organizado, pero con un toque de sofisticación, de guante blanco. Decidí indagar sobre Romero y el jardín. El cuaderno de Sofía era una mina de oro. Los teléfonos garabateados me llevaron a nombres que aparecían en círculos sociales de la noche madrileña, algunos con antecedentes por tráfico de influencias o blanqueo de dinero. La tela de araña empezaba a tejerse. El jardín no era un local público, era una referencia interna, un nombre clave. Podría ser una red, un grupo, una operación. Al día siguiente, mi oficina estaba hecha un desastre. La puerta forzada, los cajones revueltos, papeles esparcidos por el suelo. Nada de valor había sido robado, salvo el cuaderno de Sofía. Habían venido por él. Mi error fue no haberlo puesto a buen recaudo. Esto ya no era un simple caso de desaparición. Estaba pisando terreno peligroso. Una punzada de miedo frío me recorrió la espina dorsal.
No era la primera vez que mi vida corría peligro en este oficio, pero cada vez sentía el peso de la soledad con más fuerza. Saqué mi viejo revólver del cajón secreto del escritorio, un 38 Special, que rara vez había usado, pero que me daba una falsa sensación de seguridad. Lo limpié con un trapo viejo, el olor a aceite y metal llenando el ambiente. Llamé a Elena de nuevo. Su tono seguía siendo el mismo, una mezcla de preocupación y control. Le conté sobre el robo, sobre el cuaderno y lo que había encontrado en él. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Sabía que esto no era sencillo, dijo finalmente. Su voz había adquirido un matiz más sombrío. Sofía no es tan ingenua como parece, Ricardo. A veces se mete en líos de los que no sabe salir. Pero esta vez siento que es difícil. Le pregunté si Sofía había mencionado alguna vez a un Romero o el jardín. Otro silencio. Romero, creo que sí. Una vez. Dijo que era un chico de una familia importante con el que había tenido un affair, que era un malnacido, pero que le proporcionaba emociones fuertes. Helena sonaba exasperada, siempre buscando el límite. Le pedí que me diera cualquier información sobre este Romero, cualquier conexión familiar, cualquier pista. Me dijo que lo investigaría, pero que no prometía nada. La conversación terminó con una sensación de que aún quedaban muchas cartas por Decidí volver a las raíces de la desaparición. La gente que conocía a Sofía en la galería de arte. Irene, la galerista de pelo azul, parecía genuinamente preocupada. Cuando le hablé de Romero, su rostro se contrajo. Sí, lo conozco de vista, dijo. Su voz apenas un susurro. Pablo Romero. De la familia Romero, los de la constructora. Un tipo con muy mala reputación. Dicen que es un depredador, un tipo oscuro que se mueve en los peores ambientes, pero que tiene la protección de su familia. Es intocable. Sofía se sentía atraída por ese tipo de hombres. El nombre completo, Pablo Romero, y el apellido de una constructora importante. La red de corrupción comenzaba a tener nombres y caras. Los Romero eran conocidos en Madrid por sus vastos proyectos urbanísticos y sus conexiones políticas. Eran intocables, como Irene había dicho. Me sumergí en el mundo de los contactos de Sofía. Pasé días vagando por el metro de Gran Vía, por la estación de Atocha, observando a la gente, buscando caras, escuchando conversaciones. El Madrid subterráneo, con sus luces frías y el constante ir y venir de miles de vidas, era un buen lugar para observar la alienación urbana. Sentía la desesperanza de la ciudad, un eco de mi propia desilusión. La gente pasaba a mi lado, ajena a la red invisible que unía a los poderosos con los desposeídos, a los que mandaban con los que sufrían. Encontré a un exnovio de Sofía, un músico callejero que tocaba la guitarra en el Retiro. Me habló de su relación tempestuosa con Sofía, de su espíritu libre y autodestructivo. Sofía era una mariposa que se quemaba las alas en cualquier llama que se le cruzara, me dijo, sus ojos tristes. Se metió en un lío grande, Rick. Por eso lo dejó conmigo. Dijo que necesitaba dinero, mucho dinero, y que la única forma de conseguirlo era a través de gente peligrosa. El rompecabezas empezaba a encajar de una forma inquietante. Sofía no era una víctima inocente. Era una participante, aunque quizás una participante desesperada. Había algo más que simple curiosidad. ¿Qué tipo de dinero necesitaba? ¿Y para qué? Mi siguiente objetivo era Pablo Romero. No podía acercarme a él directamente sin alertar a toda la organización. Necesitaba una fisura. Recuerdo las entregas y el jardín del cuaderno. Las entregas, el maletín. Podría ser cualquier cosa. Drogas, dinero negro, información clasificada. Una noche, Helena me llamó. Su voz sonaba más tensa que nunca. Ricardo, acabo de recibir un mensaje.
de un número desconocido. Dice que si quiero ver a Sofía con vida, que no haga más preguntas y que pague. ¿Pagar qué?, pregunté. Mi voz se endurecía. 100.000 euros, respondió. Su voz apenas un susurro. Es una fortuna. Pero no es el dinero lo que me asusta. Es la sensación de que quien está detrás de esto es muy poderoso. Me dan una dirección, un punto de encuentro, pero es una trampa. Lo sé. La extorsión. Esto ya no era solo una desaparición o un tráfico de influencias. Esto era un secuestro, o al menos un intento de extorsión bien orquestado. La suma era exorbitante, lo que significaba que quien estaba detrás de esto no solo quería dinero, sino que también quería enviar un mensaje. O silenciar a Sofía. Le pregunté por la dirección. Me dio una ubicación en las afueras de Madrid, una zona industrial. No vayas, le advertí. Es una trampa. Quieren tu dinero y quizás silenciarte a ti también. Dejémosles que piensen que te tienen en su red. Yo iré. Pero necesito saber dónde consiguió Sofía esa cantidad de dinero o por qué se metió en eso. Es la única forma de saber con quién nos enfrentamos realmente. Helena dudó. Hay un contacto de Sofía, dijo finalmente, con voz quebrada. Un viejo amigo de la universidad, Álvaro. Es un hacker, un genio informático, pero con muy pocos escrúpulos. Ella siempre recurría a él cuando necesitaba algo turbio. Puede que él sepa por qué Sofía necesitaba tanto dinero y con quién se había metido. Álvaro, el eslabón que faltaba. Lo encontré en un local en Chueca, un bar de ambiente oscuro y música electrónica, donde las pantallas de ordenador parpadeaban en los rincones. Un chico joven, con gafas y una sudadera con capucha, rodeado de cables y dispositivos. Su aspecto frágil ocultaba una mente brillante y, por lo que me dijo Helena, una moralidad de plastilina. Me acerqué a él, pidiéndole un par de minutos. Me miró con recelo, sus ojos brillantes detrás de los cristales. Le mencioné a Sofía, su desaparición y el dinero. Su rostro se cerró, como una puerta de acero. No sé de qué hablas, dijo, su voz monótona. Saqué una foto de Sofía. Sé que era su amigo, y sé que ella se metió en problemas por dinero. Sé que la extorsionan, y sé que tú puedes saber por qué. Álvaro suspiró. Su resistencia se desmoronaba lentamente. Sofía, ella era una idealista. Quería exponer la corrupción. Un día me contactó, desesperada. Me dijo que había descubierto algo gordo, algo sobre un político importante, y la constructora Romero, lavado de dinero, terrenos recalificados, sobornos a gran escala, y que tenía pruebas. Me pidió ayuda para mover esa información, para protegerla. Ahí estaba. La corrupción política, el lavado de dinero, los Romero, todo conectado. Las pruebas, ¿dónde están? ¿Qué eran?, pregunté. Mi voz apenas un murmullo. Documentos, registros contables falsificados, correos electrónicos, grabaciones de reuniones. Lo guardamos todo en una memoria USB cifrada. Ella quería usarlo como palanca, como una bomba que explotaría en la cara de los Romero y sus socios. Quería publicar la verdad. Álvaro bajó la mirada, pero ellos se enteraron. O alguien les dio el soplo. Y ahora la tienen, la pieza final del rompecabezas. Sofía no era una víctima pasiva. Era una activista, una infiltrada que había conseguido pruebas incriminatorias contra la constructora Romero y, presumiblemente, contra el político o políticos de turno. Y ahora la tenían. La extorsión a Helena no era solo por dinero, era para recuperar esas pruebas y para silenciarla a ella, y quizás también a mí. ¿Dónde está la memoria USB?, pregunté, sintiendo la tensión en cada fibra de mí. Álvaro dudó. Ella me dijo que si le pasaba algo, si desaparecía, yo debía enviársela a Helena.
Está cifrada, pero me dio la clave. Solo Elena Elena. Siempre Elena. La femme fatale. El epicentro de la tormenta. Le había ocultado parte de la historia, o al menos había matizado su versión. Pero si ella tenía la clave, significaba que Sofía confiaba en ella, al menos hasta cierto punto, o quizás confiaba en su hermana para desatar el infierno si algo le pasaba. Regresé a mi oficina, la cabeza zumbando con la información. La lluvia había vuelto, fina y pertinaz, y las luces de Madrid se difuminaban en un velo húmedo. Me senté frente al escritorio. Encendí un cigarrillo. La moralidad gris de este trabajo me ahogaba. Tenía la oportunidad de exponer a unos corruptos, de quizás salvar a Sofía, pero a un coste personal que todavía no podía calcular. Decidí ir solo a la cita con los secuestradores. No podía involucrar a Elena en esto. Era demasiado peligroso. La dirección era un almacén abandonado en un polígono industrial a las afueras. Un lugar perfecto para que nadie oyera los gritos. Era el tipo de sitio donde la ley no llegaba. O llegaba. Antes de ir, fui a ver a Helena. Le pedí la clave de la memoria USB. Me miró con esos ojos de whisky añejo y pude ver la duda, el miedo, pero también una determinación feroz. Sofía quería que la verdad saliera a la luz, dijo, pero no sabía en qué se metía. Me entregó un papel con una serie de números y letras. Una combinación con ¿por qué no me contaste lo de las pruebas antes, Helena?, le pregunté, mi voz cargada de reproche. Ella suspiró. La elegancia se resquebrajaba un instante. Creí que si no lo mencionaba, Sofía estaría más segura. Que si solo era un secuestro por dinero, sería más fácil. No quería que nadie más supiera sobre los documentos, pero supongo que era ingenuo pensar que no lo sabrían ya. Su mirada se endureció. Romero es un tipo muy peligroso, Ricardo. Y no solo. Me explicó que los Romero eran la punta del iceberg. Detrás de ellos había un consorcio de empresas y un político, un ministro de peso en el gobierno, don Fernando Vargas, conocido por su imagen intachable. Vargas era el titiritero. Los Romero sus marionetas. Habían estado lavando dinero, desviando fondos públicos y recalificando terrenos para enriquecerse de forma escandalosa. Sofía lo había descubierto mientras hacía un proyecto de investigación para la universidad sobre urbanismo, una curiosidad que se había convertido en obsesión. Esa noche, el cielo de Madrid lloraba sin consuelo. La niebla se levantaba del suelo, envolviendo los edificios en un manto fantasmagórico. Mi viejo coche, un Ford Falcon desvencijado, atravesaba las calles mojadas, las luces traseras de los otros coches formando estelas rojas en la oscuridad. El motor rugía con un sonido melancólico, como un animal herido. Llegué al polígono industrial. Los almacenes, siluetas sombrías contra el cielo plomizo, parecían dientes podridos de una ciudad moribunda. Encontré el número indicado. La puerta metálica estaba entreabierta, invitándome a un festín de incertidumbre. Empuñé el revólver. El metal frío en mi mano me devolvió una chispa de mi antigua convicción. Entré. El interior estaba casi a oscuras. Solo la luz de una bombilla colgando del techo iluminaba un círculo lúgubre en el centro de la nave. Y en ese círculo, sentada en una silla con las manos atadas, estaba Sofía. Tenía los ojos vendados y la boca amordazada. Parecía frágil, pero su respiración era constante. Estaba viva. A su lado, de pie, estaba Pablo Romero. Vestía el mismo traje impecable que en el refugio, pero su rostro, iluminado por la luz mortecina, revelaba una crueldad que no había percibido antes. La cicatriz de su ceja era más visible, un recuerdo de alguna contienda pasada, y a su lado dos matones, armarios de carne, con miradas vacías y manos gruesas. Vidal, dijo Romero, su voz tranquila, casi aburrida. Pensé que serías más inteligente,
que traerías el dinero, o que al menos vendrías con compañía. No soy un mensajero, Romero, le respondí, mi voz áspera. Soy el que viene a buscar a Sofía y a llevarse lo que ella... Romero sonrió. Una sonrisa de tiburón. Ah, la memoria USB. Sabía que Sofía no se desharía de ella así como así. Una chica obstinada. Se acercó a Sofía y le retiró la venda de los ojos. Ella parpadeó, sus ojos asustados, pero había en ellos un destello de desafío cuando me... Supongo que tu hermana te lo contó todo. ¡Qué decepción! Creí que podríamos negociar, pero parece que eres más de los que quieren ir de héroes. Y los héroes, Vidal, tienen una vida muy corta en este Madrid. No soy un héroe, Romero. Solo soy un tipo que busca la verdad. Y la verdad es que tú y tus socios están metidos hasta el cuello en la basura. Romero hizo un gesto a uno de sus matones. El tipo sacó una porra extensible. Vamos a ver si sigues pensando lo mismo después de un pequeño paseo por el almacén. Me abalancé sobre él. Era un riesgo calculado. Un revólver contra 3 hombres era un suicidio, pero la sorpresa a veces jugaba a mi favor. Disparé al suelo. El eco de la detonación retumbó en la nave, y luego me lancé contra Romero. No era un luchador, sino un cerebro. Mi objetivo era neutralizarlo, usarlo como escudo si era necesario. Fue una pelea sucia. Los matones eran brutos, pero yo tenía años de experiencia en la calle, esquivando golpes y buscando puntos débiles. El almacén se convirtió en un escenario de sombras y golpes, el ruido de mi respiración agitada y los gruñidos de mis oponentes. Recibí un golpe en la mandíbula que me hizo ver estrellas y otro en el costado que me dejó sin aire, pero logré desarmar a uno de los matones y usar su propia porra contra él, golpeándolo en la rodilla. Cayó con un gemido. Romero, mientras tanto, intentó escapar, pero el segundo matón, el más grande, me interceptó. Fue un error. En la penumbra vi un trozo de barra de hierro tirado en el suelo. Lo agarré y lo golpeé con todas mis fuerzas en la cabeza. Cayó como un saco de patata. Romero estaba pálido, aterrado. «No te atreverías», gritó, retrocediendo hacia la... «Inténtame», le espeté, apuntándole con mi revólver, la mano temblándome por la adrenalina. «Dime dónde está la memoria USB o te juro que no verás la luz del sol de mañana». Romero, acorralado, me miró con furia y miedo a partes iguales. «Está en mi despacho, en el cajón inferior de la mesa, en la calle de la Bola. Pero no conseguirás nada, Vidal. Vargas es intocable. Destruiremos a Sofía y a tu hermana. A todos». No perdí un segundo más. Corté las ataduras de Sofía. Ella se frotó las muñecas, su rostro lleno de alivio y gratitud, pero también de una comprensión fría de la situación. «Vamos», le dije. «Tenemos que irnos de aquí». Salimos del almacén. La niebla se había vuelto más espesa, el aire helado. Sofía temblaba, no solo por el frío. Subimos a mi coche, a la calle de la Bola, le dije. En el despacho de Romero, el lugar donde lo había visto salir, la puerta no era un problema para Sofía. Conocía los sistemas de seguridad, los trucos. Una vez dentro, me guió hasta el despacho de Romero. Era un lugar lujoso, oscuro, con una mesa de caoba maciza y estanterías llenas de libros que seguramente nunca había leído. Abrió el cajón inferior, y allí estaba, una memoria USB negra, pequeña y discreta. Sofía la tomó. Sus manos temblaban. «Gracias, Ricardo. No sé cómo agradecerte. Todavía no hemos terminado», le dije, sintiendo el cansancio de la noche. «Ahora tenemos que usarla». Regresamos a mi oficina. Ya era de madrugada. La ciudad dormía, ajena al drama que se había desarrollado en sus entrañas. Helena ya estaba allí, esperándonos, con una cafetera humeante. El alivio en su rostro al ver a Sofía fue palpable, una emoción que casi nunca mostraba.
Pero Sofía estaba distante, su mirada fija en la memoria USB. Conectamos la memoria al ordenador. Sofía tecleó la clave. La pantalla se llenó de archivos, documentos escaneados, grabaciones de audio, correos electrónicos. Era una mina de oro. La prueba de la corrupción sistémica de Vargas y los Romero. Había una trama de sobornos, recalificaciones de terrenos en el norte de Madrid, desvío de fondos europeos, un entramado de empresas fantasma en paraísos fiscales, una red bien tejida, con el ministro Vargas como cerebro y Pablo Romero como el brazo ejecutor. El alcance era asombroso. Tenemos que entregarlo a un periodista, a alguien que lo publique, dijo Sofía, su voz recuperando la fuerza. Esto tiene que salir a la luz. Pero Helena la detuvo. Sofía, escucha. Si publicamos esto, pondremos nuestras vidas en riesgo, la de Ricardo y la tuya. No podemos subestimar el poder de Vargas y los Romero. Tienen abogados, contactos en la policía, en la justicia. Saben cómo silenciar a la gente. Mira lo que te hicieron a ti. La confrontación era real. Sofía, la idealista, quería la verdad a cualquier precio. Helena, la pragmática, quería proteger a su hermana, y quizás a sí misma. Y yo, el cínico, sabía que ambas tenían razón, y que ambas estaban condenadas. Hay una forma, dije, mi voz ronca. Podemos usar esto como palanca. No para publicarlo, no todavía, para negociar. Helena me miró con curiosidad. Sofía, con escepticismo. Vargas es un político. Su imagen es su activo más valioso. Si estas pruebas salen a la luz, su carrera estará acabada. Incluso si no va a la cárcel, el escándalo lo destruirá. Podemos filtrar una parte, lo suficiente para que la amenaza sea creíble, sin mostrar todo nuestro arsenal. Helena asintió lentamente. Un chantaje. Es arriesgado. Pero Vargas es un hombre orgulloso. No soportaría la humillación. ¿Y qué pedimos?, preguntó Sofía. Tu seguridad, Sofía. Un pasaje para que te vayas lejos, donde no puedan encontrarte. Y que te dejen en paz. Y que la información sobre esta red de corrupción se use para desmantelarla desde dentro, sin que nadie sepa que fuimos nosotros, sin que nadie sepa que existes. Sofía dudó. Quería justicia, quería ver a los responsables caer, pero sabía que la vida que había vivido hasta ahora ya no era posible. Su idealismo había chocado de frente con la cruda realidad del poder. Helena hizo los contactos. Utilizó sus propias conexiones en círculos discretos de poder. Gente que le debía favores. Contactó con un abogado de confianza, un ex fiscal que se había retirado, con un gran sentido de la justicia, pero que entendía las reglas del juego. Le presentamos las pruebas, de forma anónima, a través de él. El mensaje llegó a Vargas. La respuesta no se hizo esperar. Un encuentro discreto en un reservado del Hotel Ritz, en una suite que olía a dinero viejo y a poder. Solo Helena y yo. Vargas era un hombre imponente, con una sonrisa fría y ojos que no revelaban nada. Detrás de él, su séquito de abogados. Señorita Castillo, dijo Vargas, su voz suave como el terciopelo, pero con un matiz acerado. Entiendo que tiene algo que me interesa. Helena, con su habitual frialdad, le ofreció una copia parcial de los documentos, suficiente para que Vargas comprendiera la magnitud de la amenaza. Sus ojos se tensaron al ver los nombres, las cifras. ¿Qué quiere?, preguntó Vargas, y en su voz había una nota de resignación. La derrota en el ajedrez de su vida. Mi hermana quiere su vida de vuelta, respondió Helena. Que la dejen en paz, que desaparezca de su radar y que desmantele la red que usted ha construido desde dentro, sin que nadie, absolutamente nadie, sepa que hemos sido nosotras, o que yo existo. Vargas nos observó a mí y a Helena, sus ojos escrutando nuestras almas, buscando la debilidad.
pero no encontró ninguna. Sabía que estábamos dispuestos a quemar el puente si era necesario, a destruir su reputación, aunque nos costara la nuestra. De acuerdo, dijo finalmente. Su hermana será libre. Se le proporcionará lo necesario para desaparecer, y la información que usted tiene se utilizará discretamente. Pero habrá un coste. Sus ojos se fijaron en mí. Usted se encargará de que esa información desaparezca para siempre, y de que no vuelva a aparecer. Jamás. No me fío de los detectives. Y le garantizo que, si vuelve a cruzar mi camino, o el de mi gente, no vivirá para... El chantaje se completó. Sofía fue puesta en un avión con una nueva identidad, rumbo a un país lejano, donde podría empezar de nuevo. La vimos partir desde la ventana de la estación de Atocha, mezclada entre la multitud, una figura anónima que se llevaba consigo sus sueños rotos y su idealismo herido. Elena se despidió de ella con un abrazo gélido, pero pude ver las lágrimas brillando en sus ojos cuando Sofía se... Mi coste personal fue claro. La amenaza de Vargas no era en vano. Mi oficina fue allanada de nuevo, esta vez con un mensaje más claro, una bala incrustada en mi escritorio. La constructora Romero se vio envuelta en una serie de investigaciones fiscales y laborales inesperadas. Algunos de sus contratos fueron rescindidos. Pablo Romero fue destituido de su cargo, su nombre manchado por rumores y sospechas. El ministro Vargas, con una habilidad maquiavélica, comenzó a desmantelar su propia red, sacrificando a sus peones para salvar su rey, con una elegancia que me repugnaba. Se libró del escándalo, su reputación intacta para el público, pero su poder había sido erosionado. Había perdido su juego de ajedrez, o al menos una parte significativa. La justicia, como casi siempre, era incompleta. Los peces gordos seguían nadando, aunque algunos con aletas cortadas. Los que habían sufrido las consecuencias de la red de Vargas y Romero jamás sabrían que una estudiante idealista y un detective cínico habían movido los hilos en la sombra. Volví a mi oficina. El café seguía frío. Los papeles se acumulaban. La lluvia había cesado, dejando un cielo limpio y la promesa de un nuevo amanecer. Pero la luz de la mañana no disipaba la oscuridad en mi alma. Helena había desaparecido de mi vida tan silenciosamente como había llegado, dejándome solo con el recuerdo de sus ojos de whisky y el rastro de su pelo. Madrid seguía su curso, ajena a los pequeños dramas que se desarrollaban en sus rincones más oscuros. La vida era una comedia de errores, un drama sombrío donde los héroes eran escasos y los villanos abundaban. Yo seguía siendo un detective, un observador, un fantasma que se movía entre las sombras, con la conciencia de que la verdad, a menudo, era un lujo que pocos podían permitirse, y que la justicia, más que un derecho, era un mito que nos contábamos para poder seguir adelante. Sofía estaba viva, lejos, pero la chica que había sido, su idealismo, su inocencia, había muerto en los engranajes de la corrupción. Y yo, Ricardo Vidal, estaba un poco más solo, un poco más cínico, y con un peso más en la espalda, un peso que jamás se iría. El coste de la verdad era a menudo la propia alma. Y Madrid, indiferente, seguía girando. Madrid seguía girando. Sí, y yo con ella, un engranaje pequeño y oxidado en su maquinaria indiferente. Las semanas se arrastraban, lánguidas y monótonas, cargadas con el mismo sabor amargo de un café recalentado. La bala en mi escritorio, extraída por mí mismo con la punta de un destornillador y ahora posada sobre un posavasos, era un recordatorio constante de la promesa de Vargas, un ancla pesada que me arrastraba más profundo en el cieno del cinismo. A veces la tomaba entre mis dedos, sentía su peso frío, liso y mortífero, y pensaba en Helena, en su calculada frialdad, en cómo había manejado la amenaza con una gracia letal que yo, en mi patético idealismo residual,
Solo podía aspirar a comprender. Se había esfumado como un fantasma, dejando solo el rastro de su ausencia, una ausencia que dolía de una forma extraña, no por amor, sino por una conexión retorcida en el abismo. Mi oficina era ahora un santuario de la desidia. El polvo se acumulaba en los estantes, los expedientes inconclusos se amontonaban, las telarañas tejían silenciosas redes en las esquinas. Había días en que no salía de allí, días en que me limitaba a observar la calle desde mi ventana, viendo la vida pasar, un desfile de rostros anónimos, historias mudas, destinos entrelazados que jamás conocería. Otros días me aventuraba a deambular por las calles de un Madrid que se sentía más ajeno que el sol de la primavera intentaba abrirse paso entre las nubes, pero la luz que proyectaba no lograba penetrar el velo de melancolía que me envolvía. Me sentaba en terrazas, pedía otro café, observaba los murmullos de la gente, las risas de los niños, el claxon de los coches. Todo era un eco distante, un ruido de fondo en mi propia ópera silenciosa de desilusión. Sofía me escribía postales lacónicas desde un país lejano, con sellos extraños y letras que intentaban sonar alegres. Hablaba de cielos azules y nuevas oportunidades, pero yo leía entre líneas el cansancio, la cicatriz invisible de lo que había perdido. Ella era libre, sí, pero esa libertad había sido arrancada de sus manos a un precio incalculable. Su idealismo había sido masacrado en el altar del poder, su inocencia disuelta en la cruda realidad. Y yo, Ricardo Vidal, lo había visto todo, lo había facilitado, y la culpa se enroscaba en mi estómago como una serpiente, una mordedura lenta y constante. Había salvado su vida, pero no su alma. Los trabajos que llegaban a mi oficina eran rutinarios: maridos infieles, pequeños robos, desapariciones de poca monta que solían terminar con el fugitivo borracho en algún rincón de la ciudad. Los tomaba por inercia, por mantener la luz encendida, por no dejar que la telaraña en mi cerebro se volviera tan densa como las de mis estantes. Pero mi corazón no estaba en ella. Cada pista, cada interrogatorio, cada sombra que seguía, se sentía hueco, un simulacro de lo que alguna vez había sido mi vida. Un día, la rutina se rompió. Llamaron a la puerta con una delicadeza inusual, no el golpe impaciente de un cliente habitual o el rudo toque de algún acreedor. Era un repiqueteo suave, casi tímido. Abrí. En el umbral, bajo el débil halo de la bombilla del pasillo, se encontraba una mujer anciana. Su cabello, fino y blanco, estaba recogido en un moño impecable. Sus ojos, enrojecidos pero firmes, se clavaban en los míos desde un rostro surcado por profundas arrugas que contaban historias de una vida larga y seguramente dura. Vestía un abrigo de paño de un gris oscuro, pasado de moda pero limpio, y sus manos, nudosas por la edad, apretaban un pequeño bolso de cuero gastado. «Señor Vidal», dijo, su voz un murmullo que apenas rompía el silencio del pasillo. «Mi nombre es Clara Sánchez. Soy la madre de Eduardo García. Necesito su ayuda». Eduardo García. El nombre no me sonaba. No era un cliente anterior ni un conocido. La invité a pasar, sintiendo un leve cosquilleo en mi espina dorsal, la familiar punzada que anunciaba que algo más que un marido infiel había llegado a... Doña Clara se sentó en la silla de enfrente de mi escritorio, con la espalda recta, como si llevara el peso del mundo sobre ella, pero se negara a encorvarse. Su mirada recorrió la oficina, se detuvo un instante en la bala de mi escritorio, pero no hizo comentario alguno. Quizás su dolor era tan grande que los míos palidecían en comparación. Le ofrecí café, y ella aceptó con un ligero movimiento de cabeza. «Mi hijo Eduardo falleció hace 3 meses». Empezó, y su voz se quebró al pronunciar las palabras, aunque se recompuso con una fuerza admirable. «Fue un accidente». Eso dijeron
cayó de un andamio en una obra. Era arquitecto. Mis sentidos se agudizaron. ¿Arquitecto? ¿Obra? La sombra de Romero y sus empresas se extendía por la memoria, aunque el nombre de Vargas ya no sonara con la misma amenaza inmediata. Lo siento mucho, doña Clara, dije, con sinceridad. Pero, ¿qué puedo hacer por usted? Los accidentes laborales, la policía y la inspección de trabajo ya habrán cerrado el caso, ¿no? Ella asintió, sus ojos fijos en un punto invisible sobre mi hombro. Sí, señor Vidal, lo cerraron. Negligencia, dijeron, que mi hijo no había asegurado bien el arnés. Pero mi Eduardo era un hombre meticuloso, precavido hasta la exasperación. No era de esos que se arriesgan sin necesidad, y tenía un miedo terrible a las alturas. Un arquitecto que detesta las alturas, ¿lo comprende? Solo subía a los andamios cuando era estrictamente indispensable, y siempre con todas las precauciones. No, no fue un accidente. Yo lo sé. Había escuchado esta historia 1.000.000 de veces. El amor de una madre que se negaba a aceptar la cruda realidad. Pero en sus ojos, en la forma en que su boca se apretaba, había algo más que solo dolor. Había una convicción pétrea. ¿Y qué le hace pensar que no fue un accidente, doña Clara? ¿Tiene alguna prueba? ¿Algún indicio? Ella exhaló un suspiro tembloroso. No, señor Vidal, no tengo pruebas. Solo mi corazón de madre. Y algo que falta. Mi hijo tenía un diario. Desde que era un muchacho, escribía en él. Todo. Sus ideas, sus proyectos, sus frustraciones. Era un cuaderno pequeño, de cuero, con las tapas gastadas. Lo llevaba siempre consigo. Nunca se separaba de él. Y después de su muerte, cuando fui a su piso a recoger sus cosas, el diario no estaba. La policía no lo encontró. Dicen que no es relevante, que seguramente lo perdió o lo dejó en algún sitio. Pero yo sé que no. Eduardo jamás perdía nada importante. Ahí estaba, el anzuelo, un detalle pequeño, aparentemente insignificante, que rompía el patrón de lo predecible. Un diario. Podría ser la fantasía de una madre afligida o el hilo de una madeja mucho más grande. ¿Y qué cree que podría haber en ese diario, doña Clara? No lo sé, admitió, bajando la mirada a sus manos entrelazadas. Pero sé que algo lo atormentaba en los últimos meses. Estaba más callado, más absorto. Hablaba de la ética en la construcción, de la presión para hacer las cosas mal, de cómo la ambición corrompía hasta el hormigón, de la gente que era demasiado grande para caer. Le escuché mencionarlo en alguna ocasión, pero no quise darle importancia. Pensé que eran las preocupaciones normales de un joven idealista que se enfrentaba a la realidad del trabajo. Ahora, me arrepiento de no haberle preguntado más. Idealista. La palabra resonó en mí con un eco amargo, trayéndome el rostro de Sofía. Otro idealista, atrapado en la maquinaria de los demasiado grandes para caer. ¿Tiene alguna idea de dónde podría estar ese diario? ¿Algún lugar secreto donde Eduardo pudiera haberlo guardado? No. Su piso ya ha sido revisado. Primero por la policía, luego por los de la obra. Supongo que los de la empresa querían asegurarse de que no había dejado nada que pudiera comprometerles, aunque el informe oficial hablaba de negligencia de Eduardo. Luego lo revisé yo misma, varias veces, y los amigos de Eduardo para ayudarme a embalar sus cosas. No hay nada. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Doña Clara me entregó una tarjeta de visita con una dirección y un número de teléfono. Su voz, ya casi un susurro, se llenó de una desesperación contenida. Sé que no tengo dinero para pagarle mucho, señor Vidal, pero si pudiera solo descubrir la verdad, por mi hijo, para que no descanse en paz con la mentira de un accidente. La miré. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una determinación férrea. Era una mujer pequeña,
pero el dolor le había conferido una fortaleza inquebrantable, y en esa fortaleza vi un reflejo de lo que había sido Sofía, de lo que Elena había protegido. Acepté el caso, le di mi tarifa estándar, con la promesa de ajustar los honorarios si la investigación se complicaba, aunque ya sabía que, en el fondo, no me importaba cuánto me pagara. Había algo en su mirada que me había tocado, o quizás era simplemente la necesidad de volver a sentirme útil, de darle un propósito a mi propia existencia, más allá de la mera observación cínica. Al día siguiente, mi primer paso fue visitar el lugar de los hechos. La obra era un esqueleto de hormigón y acero que se alzaba con prepotencia sobre el horizonte de un barrio en expansión al norte de Madrid. Grúas gigantescas movían cargas con una lentitud majestuosa. Obreros como hormigas se afanaban en el entramado. El aire olía a cemento húmedo y el cartel en la entrada anunciaba el proyecto Residencial El Olivo Blanco, una promesa de modernidad y lujo, cortesía de la constructora Valdemar. No era Romero, no directamente, pero en este Madrid de los pesos pesados, los tentáculos de la corrupción eran largos y se entrelazaban bajo la superficie. Me presenté en la caseta de obra, una pequeña construcción prefabricada donde un capataz fornido, con un casco amarillo y una barba rala, me recibió con una desconfianza palpable. Dije que era un detective privado, contratado por la madre de Eduardo García, para resolver algunas dudas. La palabra dudas actuó como un detonante. ¿Dudas? Aquí no hay dudas, señor, gruñó el capataz, con la voz grave y áspera. Fue un accidente, un lamentable descuido del muchacho. Se le explicó 1000 veces la seguridad. Pero los arquitectos, ya sabe, van a su bola. Se creen intocables. Solo quiero hacer unas preguntas. Ver el lugar exacto. Quizás hablar con alguien que estuviera allí ese día. El capataz suspiró, claramente molesto. Mira, la policía ya estuvo. La inspección de trabajo también. Todo está claro. Nadie quiere más problemas con esto. La obra tiene que seguir. Después de un poco de insistencia y tal vez una pequeña colaboración para el café de los obreros, el capataz, que se llamaba Antonio, cedió a regañadientes. Me llevó al punto exacto donde Eduardo había caído. Era el 5.º piso de una estructura que aún no tenía paredes, solo pilares y forjados. El vacío se abría bajo mis pies, y el viento silbaba entre el hormigón. Un sonido desolador. Aquí fue, dijo Antonio, señalando un punto en el borde. Estaba supervisando la colocación de una viga. Dicen que el arnés se le soltó o que no se lo puso bien. Nadie lo vio caer. Solo oímos el golpe. Terrible, miré el lugar. No había ninguna señal de que algo hubiera fallado. Las barandillas temporales estaban en su sitio. El suelo de hormigón, irregular y polvoriento, no revelaba nada. El capataz me apuró, impaciente. Hablé brevemente con un par de obreros que recordaban a Eduardo como un tipo silencioso, pero buena gente. Nadie tenía nada que añadir más allá de la versión oficial. La misma canción. Después de la obra, fui al piso de Eduardo. Un edificio moderno en un barrio de clase media alta. El tipo de lugar que prometía seguridad y confort, pero que a menudo ocultaba dramas silenciosos. El portero, un hombre delgado y con gafas, recordaba a Eduardo como un inquilino discreto y educado. Me dejó entrar. El apartamento de Eduardo era pulcro hasta la obsesión. Muebles minimalistas, libros ordenados por temáticas, papeles y carpetas apilados con una precisión casi quirúrgica en un pequeño estudio. La luz de la tarde entraba por los grandes ventanales, bañando la estancia en un tono anaranjado. Todo estaba en su lugar, salvo por la melancolía que flotaba en el aire, como el perfume olvidado de una ausencia. Me pasé horas recorriendo el piso, buscando el más mínimo indicio. Abrí cajones, revisé estantes,
Palpé bajo las alfombras, miré detrás de los cuadros. Nada, ni rastro del diario. Si Eduardo había ocultado algo, lo había hecho con la habilidad de un profesional. En su ordenador, encontré proyectos arquitectónicos, planos, renders de edificios imponentes, nada que pareciera fuera de lo común. Su correo electrónico no revelaba nada sospechoso, solo comunicaciones profesionales y personales. Parecía la vida de un arquitecto exitoso, aunque quizás un poco solitario. Sin embargo, había un detalle que me llamó la atención. En su estudio, sobre una mesa auxiliar, había una pila de revistas técnicas y libros sobre urbanismo. Entre ellos, un volumen antiguo, encuadernado en tela, sobre la historia de Madrid, con un capítulo dedicado a los barrios históricos y su evolución. Estaba abierto en una página que hablaba de los primeros asentamientos y de cómo los antiguos sistemas de riego y canalizaciones subterráneas habían configurado la ciudad. Una curiosidad inofensiva, pensé. Pero la curiosidad de un detective es una bestia. Revisé el historial de llamadas de Eduardo en su teléfono móvil, que doña Clara me había proporcionado. Una y otra vez se repetía un número, no identificado en su agenda, con el que había intercambiado varias llamadas en los días previos a su muerte. Llamé a ese número. Sonó varias veces antes de que una voz grave y masculina contestara. Diga. Buenos días. Soy Ricardo Vidal, detective privado. Estoy investigando la muerte de Eduardo García. Veo que se comunicó con él con frecuencia. ¿Podría decirme quién es usted? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio denso, cargado. Luego, la voz, ahora más tensa, respondió. No sé de qué me habla. Debe ser un error. Yo no conocía a ningún Eduardo García. Y luego, no era un error. El tono de su voz, la brusquedad con la que cortó la comunicación, eran demasiado reveladores. Tenía algo que ocultar. Ese fue el primer hilo suelto real. Averigüé el propietario de ese número. Pertenecía a un tal Luis Rivas, un ingeniero civil con una reputación impecable, conocido en los círculos de la alta construcción madrileña, vinculado a varios proyectos importantes, incluyendo algunos en los que la constructora Valdemar tenía intereses. Un pez gordo. Uno de esos que, según doña Clara, eran demasiado grandes para caer. Decidí ir a ver a Luis Rivas en persona. Encontré su oficina en un moderno rascacielos del distrito financiero, un templo de cristal y acero. Su secretaria, una mujer impecable y rubia, me informó que el señor Rivas estaba en una reunión y no podía atenderme. Insistí, diciendo que era urgente, que se trataba de un asunto importante relacionado con la seguridad en las obras de Valdemar. La palabra seguridad y el nombre de la constructora parecieron surtir efecto. Después de una breve espera, la secretaria me condujo a un despacho enorme, con vistas panorámicas a la ciudad. Luis Rivas era un hombre de unos 50 años, alto, delgado, con el cabello plateado peinado hacia atrás y una mirada calculadora. Me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señor Vidal, mi secretaria me ha dicho que tiene un asunto urgente. ¿De qué se trata? Del arquitecto Eduardo García, respondí, sin rodeos, y de su repentina muerte en una de sus obras. La sonrisa de Rivas se endureció. Ah, sí, una tragedia, sin duda, un lamentable accidente, pero no es algo que competa a mi departamento. Yo solo soy un consultor de ingeniería. La seguridad es responsabilidad de la dirección de... Ya veo. Pero su número de teléfono aparecía varias veces en el registro de llamadas del señor García, justo antes de su muerte. Bastante inusual para alguien que no lo conocía, ¿no? Los ojos de Rivas se estrecharon. La falsa amabilidad se desvaneció. Señor Vidal, está usted traspasando una línea. Mis comunicaciones son privadas. Si el señor García me llamó por algún motivo, no es de su incumbencia.
y sinceramente no recuerdo haber hablado con él. Podría haber sido por un error de marcación o una llamada perdida. Demasiadas llamadas perdidas. Para una persona que no conocía, repliqué, manteniendo su mirada. Doña Clara, la madre de Eduardo, cree que su hijo no murió por accidente. Y yo también empiezo a tener mis dudas. Rivas se levantó de su silla. Su voz, antes suave, ahora teñida de un tono helado. Señor Vidal, no sé quién le ha contratado ni qué fantasías tiene en la cabeza, pero le sugiero que se marche y que no vuelva a molestarme a mí ni a mi empresa, o se encontrará con consecuencias desagradables. Este es un asunto cerrado, investigado y archivado. No hay nada más que buscar. Buenos días. La amenaza era implícita, pero clara. Me recordó a Vargas, aunque Rivas carecía de la sofisticación maquiavélica del ministro. Era más directo, más tosco, pero igual de peligroso. Salí del despacho con la certeza de que Rivas no solo conocía a Eduardo, sino que estaba implicado de alguna manera en lo que fuera que Eduardo hubiera descubierto. Volví a mi oficina con un nuevo impulso. La inercia había desaparecido, reemplazada por la adrenalina del peligro. La bala en mi escritorio, antes un recordatorio de una derrota pasada, ahora parecía una advertencia para el futuro. Saqué una vieja agenda, con contactos que apenas utilizaba, nombres de gente que se movía en las sombras de la información. Un ex policía que ahora trabajaba en seguridad privada, un periodista de investigación que había sido mi fuente en el pasado, un hacker que vendía sus servicios al mejor postor. Necesitaba más información sobre Rivas, sobre Valdemar, sobre los proyectos en los que Eduardo había estado involucrado. El periodista, un tipo desaliñado, y siempre con un cigarrillo en la boca llamado Manuel, me dio los primeros datos jugosos. Rivas es un peso pesado, Ricardo. No es Vargas, pero tiene sus propias conexiones. Está metido en la junta directiva de Valdemar, aunque no lo pone en todos los papeles. Y se le vincula a varios escándalos urbanísticos, cosas que nunca salieron a la luz. Terrenos recalificados de forma sospechosa, permisos de construcción dudosos en zonas protegidas. Se le conoce como el mago de los papeles. Hace desaparecer los problemas, como por arte de magia. ¿Y Eduardo García? ¿Sabes algo de él? El pobre diablo. Buena reputación, dicen, pero demasiado íntegro para este mundo. Trabajaba en varios proyectos de Valdemar. Se rumoreaba que no estaba muy contento con ciertas decisiones técnicas que se estaban tomando en una de las obras. Algo sobre la calidad de los materiales o la estabilidad del suelo. Pero ya sabes, rumores. Nada que nadie pudiera probar. Eso me dio una dirección. La calidad de los materiales, la estabilidad del suelo, recalificación de terrenos, los viejos vicios de la construcción, envueltos en nuevos nombres y nuevas caras. Regresé al apartamento de Eduardo, esta vez con una lupa más grande, una mente más alerta. Había algo más. Tenía que haberlo. Volví a revisar los libros y revistas. Me fijé en el volumen antiguo sobre la historia de Madrid. Lo abrí en la página que Eduardo había marcado, sobre los sistemas de riego y canalizaciones. Leí con atención. Hablaba de la complejidad de la red subterránea de la ciudad, de acueductos romanos y árabes, de túneles y galerías ocultas bajo los cimientos de Madrid, que a menudo eran ignorados o sellados durante las nuevas construcciones, con las consiguientes consecuencias estructurales. Un detalle insignificante para la mayoría, pero no para un arquitecto meticuloso como. Revisé los planos que tenía Eduardo en su estudio. Planos de la obra de Valdemar, residencial El Olivo Blanco. Eran los planos oficiales, pero en el fondo de un cajón, bajo una pila de documentos antiguos, encontré unos planos más viejos, con anotaciones a mano. Eran los planos originales del terreno, de cuando era un olivar, de principios del siglo XX, y en ellos se marcaban líneas punteadas que indicaban antiguas canalizaciones subterráneas
que no aparecían en los planos modernos de Valdemar. Eduardo había hecho círculos en rojo alrededor de esos puntos y había escrito una palabra: riesgo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Las canalizaciones subterráneas, el suelo inestable, la calidad de los materiales. Si Valdemar estaba construyendo sobre una red de túneles y galerías subterráneas sin los refuerzos adecuados, la estabilidad del edificio podría verse comprometida. Un desastre a cámara lenta y un delito que Eduardo, en su idealismo, no podía. Quizás el diario no contenía solo sus pensamientos, sino pruebas. Pruebas de que Valdemar, con Luis Rivas a la cabeza, estaba a punto de erigir un rascacielos sobre cimientos endebles, ignorando un riesgo catastrófico en aras de maximizar los beneficios. Tenía que volver a la obra, esta vez no como un curioso, sino como un sabueso, en busca de un olor muy específico. Necesitaba ver las cimentaciones. La segunda visita a la obra fue más complicada. Antonio, el capataz, ya estaba advertido. No me dejó pasar de la caseta. Le dije que esto era un asunto cerrado, señor Vidal. No se empeñe en buscar donde no hay nada. Podría salirle pero yo ya no era el mismo Ricardo Vidal de hacía unos meses. Había visto la cara del poder, la había olido, y sabía que la única forma de conseguir algo era no seguir las reglas. Pasé la noche ideando un plan. A la mañana siguiente, antes del amanecer, cuando la obra aún estaba en silencio y la ciudad dormía, me colé por una brecha en la valla perimetral. El aire frío de la madrugada me calaba los huesos, pero la adrenalina me mantenía alerta. Me movía como una sombra entre las pilas de materiales, las excavadoras estacionadas, los andamios que se alzaban como esqueletos gigantes bajo la luna menguante. Buscaba la cimentación, la base sobre la que se asentarían las torres. Me arrastré hasta el foso de cimentación, un agujero gigantesco en la tierra, donde los pilares de hormigón ya se alzaban, gruesos y robustos. Me acerqué, linterna en mano, a uno de los pilares que, según los antiguos planos de Eduardo, se situaba sobre una de las canalizaciones. Y allí, en la base, bajo una capa de hormigón aparentemente sólida, vi lo que Eduardo había marcado: una serie de grietas finas, casi imperceptibles, que se ramificaban como venas en la superficie del pilar, y lo que era más preocupante, signos de humedad, de filtraciones, que se abrían paso a través de la cimentación. No era una falla estructural obvia a simple vista, pero para un ojo experto, para un arquitecto como Eduardo, era una advertencia. La humedad, la filtración, la posible presencia de esas canalizaciones subterráneas era una receta para el desastre. La cimentación no era estable. Los cimientos del residencial El Olivo Blanco estaban comprometidos antes siquiera de que se terminaran los primeros pisos. Mientras examinaba las grietas, un ruido detrás de mí me hizo girar bruscamente. Un haz de luz me secó. ¿Qué cojones hace aquí, cabrón? La voz de Antonio, el capataz, resonó en la oscuridad, amplificada por la quietud de la madrugada. No estaba solo. Dos hombres corpulentos, con gorras y chaquetas de trabajo, estaban detrás de él, sus siluetas recortadas contra la luz de sus linternas. Solo estoy haciendo mi trabajo, Antonio, respondí, intentando mantener la calma, aunque mi corazón latía con fuerza. Su trabajo es buscar problemas donde no los hay. Y aquí, lo único que va a encontrar es una buena paliza, dijo Antonio. Y los dos hombres avanzaron hacia mí. No eran obreros. Sus miradas eran frías, profesionales. Los matones de Rivas. El señor Rivas no está contento con su curiosidad, señor Vidal, dijo uno de ellos, su voz rasposa. Le dijo que se mantuviera alejado. Parece que no entiende. Quizás necesite una lección. Retrocedí, buscando una salida. La linterna del capataz se movía errática, iluminando fragmentos de la obra.
Me di cuenta de que estaba atrapado en el foso. No había escape fácil. Me preparé para el enfrentamiento. El cinismo de mi alma no me había abandonado, pero tampoco me había hecho cobarde. Sabía que esta vez el coste de la verdad podría ser más que mi alma. Podría ser mi vida. La primera puñalada llegó por la espalda. Un puñetazo en las costillas que me dejó sin aliento. El segundo hombre me agarró, inmovilizándome, mientras el primero me golpeaba en el estómago. Caí al suelo. El sabor de la tierra en mi boca. Me patearon, sin piedad, en las piernas, en los brazos. Intenté protegerme la cabeza mientras los golpes llovían sobre mí. Eran profesionales. Sabían dónde golpear para hacer daño sin dejar demasiadas marcas evidentes, pero con el mensaje claro. Esto es por su bien, detective, dijo uno de ellos, su voz distante, para que aprenda a no meter las narices donde no le llaman. Y entonces, un brillo. En el suelo, junto a mi mano, vi algo. Un pequeño objeto, de cuero oscuro y gastado. Un diario. Había sido desprendido de uno de los bolsillos de sus atacantes, o quizás se había caído durante la pelea. Era pequeño, del tamaño adecuado. Me aferré a él con una última pizca de fuerza. Los golpes cesaron tan abruptamente como habían empezado. Los hombres se alejaron. Antonio, el capataz, se inclinó sobre mí, su rostro en la penumbra. Ya le avisamos, Vidal. La próxima vez no será tan amigable. Y lo del diario, si no está en el piso de Eduardo, es que no existe. ¿Entendido? Olvídelo. Se marcharon, dejándome tendido en el frío suelo de hormigón, dolorido y magullado. Esperé hasta que el sonido de sus pasos se perdió en la distancia. Me incorporé con dificultad, sintiendo el dolor en cada músculo. Mi ojo empezaba a hincharse, pero en mi mano, apretado contra mi pecho, estaba el diario. El diario de Eduardo. Salí de la obra cojeando, el cuerpo dolorido, pero la mente eufórica. Tenía lo que había venido a buscar. Tenía la prueba. El diario era pequeño, de tapas de cuero oscuras y ajadas, con un cierre metálico. Lo abrí con manos temblorosas. Las primeras páginas estaban llenas de apuntes de arquitectura, bocetos de edificios, ideas para proyectos, pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Las letras se volvían más nerviosas, la tinta más apretada. Había anotaciones sobre los planos de la obra de Valdemar, nombres de ingenieros, fechas de reuniones y números que no entendía. Y luego, una serie de entradas detalladas sobre las anomalías de la cimentación con dibujos esquemáticos de las grietas que había visto y referencias a los planos antiguos de Madrid. Eduardo había estado registrando todo. La última entrada, fechada un día antes de su muerte, era escalofriante. Hoy he vuelto a hablar con Rivas. Me ha dicho que me olvide, que no hay marcha atrás, que los plazos son los que son y que el dinero ya está invertido, que si saco esto a la luz, voy a arruinar a mucha gente, y que no solo yo voy a sufrir las consecuencias. Me ha hablado de mi madre, de su seguridad. Lo he grabado. Es una prueba. Sé que tengo que hacerlo. No puedo permitir que construyan una trampa mortal en el corazón de las... He guardado una copia de esta grabación y del informe completo en un lugar seguro. Un lugar que solo yo conozco. Si algo me pasa, buscad en el corazón de Madrid. Sabrán lo que hacer. El corazón de Madrid. ¿Qué significaba eso? Un lugar físico, una referencia simbólica y una grabación. Eduardo no solo había escrito, había grabado la amenaza de Rivas. Eso era dinamita. Tenía en mis manos no solo la convicción de una madre, sino la verdad que un hombre idealista había pagado con su vida. Pero también era una amenaza directa. Rivas no jugaba, y ahora yo tenía el diario. Y seguramente él lo sabría pronto. Los dos matones no eran tontos. Se darían cuenta de que me había llevado algo. Tendría que ser más cauto, más rápido. Volví a mi oficina.
tambaleándome. La luz del amanecer empezaba a teñir de rosa los tejados de Madrid. Las calles estaban vacías. Me senté en mi silla, la bala en el posavasos y el diario de Eduardo en mis manos. El dolor físico era punzante, pero la adrenalina de la verdad me mantenía despierto. El corazón de Madrid tenía que averiguarlo y tenía que proteger la información. La venganza de Rivas no se hizo esperar. Esa misma tarde, mi oficina fue registrada de nuevo. Esta vez, con más saña. Mis archivos revueltos, mi ordenador, aunque sin información vital, destrozado. Y en la pared, con pintura roja, un mensaje. Último aviso. No encontraron el diario. Lo había escondido en un lugar que ellos no buscarían. Un compartimento secreto bajo el suelo de mi baño. Un viejo truco de mis primeros días. La amenaza de Rivas era real, palpable. Era una de esas bestias que, cuando se sentía acorralada, atacaba con una furia ciega. Sentía el peso de la responsabilidad. No solo por doña Clara, sino por todos los futuros habitantes del residencial El Olivo Blanco. Una trampa mortal, esperando a colapsar. La justicia, esa quimera, se alzaba de nuevo ante mí, con una nueva forma, una nueva batalla. La noche me envolvió. No pude dormir. Cada crujido en la escalera, cada coche que pasaba por la calle, me ponía en alerta. Mi cuerpo dolía, pero mi mente trabajaba sin descanso. El corazón de Madrid. Tenía que ser algo significativo para Eduardo, algo que solo él y quizás su madre entenderían. Pero doña Clara no había mencionado nada. Quizás no se lo había dicho. Recordé el libro antiguo de Historia de Madrid en el apartamento de Eduardo, el que hablaba de las canalizaciones subterráneas. El corazón de Madrid podría ser una referencia histórica, un antiguo túnel, una cripta, un monumento. La ciudad estaba llena de secretos bajo sus adoquines. Me levanté, encendí la lámpara, saqué viejos mapas de Madrid, mapas históricos, planos de la red subterránea de aguas, alcantarillado, metro. Horas pasaron, y el café se enfrió una y otra vez. Nada. Demasiados corazones para una ciudad. A la mañana siguiente, me puse en contacto con Manuel, el periodista. Le conté a grandes rasgos lo que había descubierto, sin revelar el diario ni la grabación, pero dándole pistas sobre las posibles irregularidades en la obra de Valdemar. Manuel, con su olfato de sabueso, se mostró interesado, pero cauteloso. Ricardo, esto es grande y peligroso. Valdemar tiene mucha influencia. Si intentamos publicarlo sin pruebas irrefutables, nos van a destrozar. Lo sé, Manuel. Pero tengo el diario de Eduardo, y menciona una grabación de Rivas amenazándole, y habla de un corazón de Madrid donde está guardado. Los ojos de Manuel se abrieron como platos. Una grabación de Rivas, eso lo cambia todo. Eso sí que es dinamita. El corazón de Madrid. ¿Has pensado en algo? ¿Algún lugar simbólico? Estoy en ello. Pero necesito tiempo. Y necesito pasar desapercibido. Rivas ya ha enviado a sus matones. Le mostré los moratones. Manuel asintió. De acuerdo. Intentaré moverme con discreción. Buscaré información en los viejos archivos. Conexiones de Valdemar, Rivas. Quizás encuentre algo que nos dé una pista sobre ese corazón. Pero ten cuidado, Ricardo. Mucho cuidado. Este juego es mucho más sucio que el de Vargas. Aquí hay vidas en juego. Cientos de ellas. Si ese edificio se derrumba, la presión se acumulaba. El recuerdo de Sofía, su ingenuidad, su idealismo, se superponía con la imagen de Eduardo. Yo estaba en medio, un guardián de la verdad, un puente entre el poder corrupto y los inocentes. Pero esta vez, no tenía a Helena a mi lado, con su lógica fría y sus conexiones oscuras. Estaba solo, más solo que nunca. Me sumergí de nuevo en el diario de Eduardo, buscando cualquier pista sobre ese corazón de Madrid.
Releí sus anotaciones, sus bocetos. De repente, una pequeña nota al margen, escrita con letra diminuta, me llamó la atención. Era un acrónimo, MRA, y debajo, una fecha antigua, MRA. ¿Qué significaba? Podría ser cualquier cosa, pero Eduardo era arquitecto, un hombre de planos, de estructuras. Podría ser el nombre de un edificio, de un monumento. Empecé a buscar en mis mapas históricos los edificios emblemáticos de Madrid que contuvieran esas iniciales. Nada. Luego, pensé en la posibilidad de que fuera un código o una referencia personal. Volví a hablar con doña Clara. Doña Clara, ¿su hijo tenía alguna afición particular, algún lugar especial en Madrid que no fuera su casa o su trabajo? ¿Algún sitio al que le gustara ir, donde se sintiera en paz? Ella pensó por un momento. Sí, le encantaban los museos, el Prado, el Reina Sofía, pero sobre todo le gustaba pasear por el Retiro. Decía que era el pulmón de Madrid, su corazón verde. Y de niño, siempre nos llevaba al Museo Arqueológico Nacional. Le fascinaba la historia, los subterráneos de la ciudad, los misterios de lo que había bajo nuestros. Museo Arqueológico Nacional. M-A-N. Las iniciales no coincidían, pero el corazón de Madrid y la fascinación de Eduardo por lo subterráneo, eso me dio una idea. ¿Y si M-R-A no eran unas iniciales, sino una referencia a un tipo de estructura? Me dirigí al Museo Arqueológico Nacional, un edificio imponente, de arquitectura neoclásica. No era un lugar que frecuentara, pero la pista de doña Clara me había encendido una bombilla. Allí me sumergí en la historia de Madrid, en los celtas, los romanos, los árabes, las capas de civilizaciones que habían construido la ciudad sobre sí misma. Busqué referencias a estructuras subterráneas, a túneles, a depósitos, y entonces lo encontré. En una sección sobre la ingeniería hidráulica romana, una ilustración mostraba los restos de un Porcastellum Aquae, un depósito de distribución de agua. El texto describía cómo estos depósitos se utilizaban para almacenar y distribuir el agua a través de una red de tuberías subterráneas. Y en latín, en el margen, un glosario de términos. Uno de ellos, Munera Romana Aquae, MRA, los servicios de agua romanos. Un depósito de agua romana, un lugar subterráneo, oculto, que podía ser un corazón de Madrid para un arquitecto fascinado con la historia. La mente de Eduardo, tan meticulosa, tan llena de referencias históricas y arquitectónicas, había ideado un escondite perfecto, a la vista de todos, pero oculto por el conocimiento especializado. Pero, ¿dónde estaba ese Porcastellum Aquae por en Madrid? El museo no lo especificaba claramente, solo que había restos en varias partes de... Volví a mi oficina, la cabeza zumbando. Saqué los mapas históricos otra vez. Busqué los restos romanos conocidos en Madrid. No había muchos. La Madrid romana no era una metrópolis tan grande como otras, pero había uno, bien documentado, bajo la actual Plaza de la Villa, unos pequeños restos de una muralla y un acueducto. ¿Sería ese? La Plaza de la Villa era un lugar emblemático, en el corazón histórico de Madrid, cerca de la Plaza Mayor, un lugar lleno de historia, con edificios medievales, un corazón de Madrid en toda regla, y subterráneo, bajo la tierra. La idea me pareció tan plausible que sentí un escalofrío de anticipación. Era arriesgado. Si Rivas también llegaba a esta conclusión, sería una trampa. Pero no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía el diario, la pista, y doña Clara, con su dolor silencioso, esperaba una respuesta. Me preparé. Linterna, ganzúas, mi vieja Smith, Wesson oculta bajo la chaqueta, aunque odiaba tener que usarla. Esta vez,
La misión era más personal, más visceral. Era por Eduardo, por Sofía, por todos los idealistas aplastados por la bota del poder. La noche era oscura, sin luna. Me acerqué a la plaza de la villa, un lugar que a esas horas solía estar desierto, salvo por algún rezagado. Las farolas proyectaban sombras alargadas sobre la arquitectura añeja. El silencio era casi total, roto solo por el lejano murmullo de la ciudad. Los restos romanos estaban en un pequeño rincón, una zona excavada y protegida, a menudo cubierta por una lona o vallada para su preservación. La verja de entrada estaba cerrada con un candado oxidado. Lo abrí con mis herramientas. Me deslicé dentro. La oscuridad me engulló. El aire era denso, con olor a humedad y tierra antigua. Las paredes de piedra desnuda, los arcos que se hundían en la oscuridad, era como retroceder en el tiempo. Me movía con precaución, mi linterna, explorando los recovecos, buscando un indicio, algo que me llevara al escondite de él. Caminé entre los restos de la muralla, imaginando a los romanos que la habían construido. El Port Castellum Aquae debería ser un depósito, un lugar para guardar algo. Busqué huecos, nichos, cualquier anomalía en las paredes. El diario de Eduardo no especificaba cómo ni dónde se había escondido, solo que era el corazón de Madrid y MRA. Encontré un pasadizo lateral, más estrecho y oscuro que el resto, que se adentraba más profundo en la tierra. Entré, la luz de mi linterna bailando sobre las paredes. El pasadizo se abría a una pequeña cámara subterránea, más grande de lo que esperaba, y allí, en el centro, había lo que parecía ser una especie de pequeña cisterna, un antiguo pozo o depósito, ahora seco y cubierto de escombros. Esto era el Pormunera Romana Aquae, el corazón de la red hidráulica. Me acerqué a la cisterna. El suelo estaba lleno de cascotes y polvo. Con la ayuda de la linterna, empecé a buscar. No había nada obvio. Eduardo era inteligente. No lo dejaría a la vista. Me fijé en las paredes de piedra. Una de ellas, a diferencia de las otras, parecía tener una sección ligeramente diferente. Un parche de mortero que no encajaba del todo. Con la navaja de mi multiherramienta, empecé a raspar el mortero. Se desprendió con facilidad, revelando una pequeña cavidad. Y dentro, envuelto en un paño de tela impermeable, había una pequeña caja metálica. El corazón de la cuestión, la abrí. Dentro había un USB, un pequeño dispositivo de memoria. Eso era la grabación. Y una serie de documentos impresos, con sellos y membretes de Valdemar, que detallaban informes de inspección, estudios geotécnicos y correos electrónicos intercambiados entre Rivas y otros ejecutivos, todo documentando las irregularidades en la cimentación de la obra. Las pruebas irrefutables que Manuel había pedido. Un escalofrío helado me recorrió la espalda, no por el frío de la cámara, sino por la magnitud de lo que tenía en mis manos. Eduardo había sido meticuloso hasta el final. Había anticipado su muerte y había dejado el camino para que la verdad saliera a la luz. Pero en ese momento, un ruido me hizo alzar la vista. Unas pisadas. No eran ecos, eran reales, y no estaban lejos. Había alguien más en la cámara. Apagué la linterna, me pegué a la pared, el corazón latiéndome en las sienes. El sonido de los pasos se acercaba, lento y deliberado. Una luz parpadeó en la entrada del pasadizo. «Sé que estás ahí, Vidal». Una voz que reconocí al instante, fría y sin emoción, resonó en la oscuridad de la cámara. «Luis Rivas, no deberías haber metido la nariz donde no te llamaban. Eduardo era un idealista estúpido. Tú eres un detective estúpido». Mi sangre se heló. ¿Cómo me había encontrado tan rápido? Había subestimado su capacidad, su red de información. Vargas había sido un maestro de la sutileza. Rivas era un depredador. «¿Cómo me encontraste?», pregunté, mi voz sonando ronca en el silencio. «El diario»,
Vidal, respondió Rivas, su silueta emergiendo en la luz de su linterna. No estaba solo. 2 hombres más, los mismos matones de la obra, estaban detrás de él. Uno de mis hombres encontró una página arrancada en tu oficina, entre los restos. Una página con las iniciales MRA y el rastro de la referencia al por Castellum Aquae. No eres el único que sabe leer la historia de Madrid. Mis arquitectos y abogados son igual de listos, o más, y no tan sentimental. Hemos estado vigilándote, esperando a que nos llevaras directamente al tesoro. Rivas sonrió, una sonrisa cruel que desfiguraba su rostro pulcro. Lo tienes, ¿verdad? La caja. Dámela, Vidal, y quizás podamos evitar más problemas. ¿O no? Los testigos son siempre un engorro. Sabía que no había salida fácil. Entregarle las pruebas significaba la muerte de Eduardo en vano, y quizás la mía. No entregarla significaba enfrentarme a 3 hombres armados, en un lugar donde nadie me... Apreté la caja contra mi pecho, el frío metal transmitiéndome una extraña determinación. No era un héroe, era un detective cínico, un fantasma que se movía entre las sombras. Pero la verdad de Eduardo, su último acto de resistencia, merecía ser contada. Y yo, Ricardo Vidal, no iba a dejar que se perdiera en el olvido, ni que fuera sepultada bajo los escombros de la corrupción. No esta vez. No, respondí, mi voz firme, sorprendiéndome a mí mismo. No la vas a tener. Rivas suspiró, como si lamentara mi estupidez. Qué lástima. Entonces, tú también tendrás que desaparecer, como el idealista que te... Los 2 matones se movieron. Uno de ellos sacó una porra extensible, el otro un cuchillo. La oscuridad de la cámara subterránea se hizo más densa, cargada con la amenaza de la violencia. La batalla de Eduardo por la verdad se había convertido en mi propia batalla, y sabía que, esta vez, Madrid no sería indiferente. Escucharía, aunque fuera solo el eco de una lucha desesperada en sus entrañas. El coste de la verdad, pensé, es a menudo la propia vida. Y yo, Ricardo Vidal, estaba a punto de descubrir si estaba dispuesto a pagarlo. Los antiguos muros de piedra parecían observarme, testigos silenciosos de milenios de intrigas y crímenes. Mi mente volvió fugazmente a Helena, a su pragmatismo letal. ¿Qué habría hecho ella? No había tiempo para pensar. La primera sombra se abalanzó sobre mí. El combate por la verdad, el legado de Eduardo, la vida de miles de futuros inquilinos y mi propia existencia, todo se decidiría allí, en el oscuro corazón de